Comenzamos hoy entonces con este curso y este primer encuentro. Dijimos que íbamos a ir desarrollando algunas claves para poco a poco y cada vez más ir disfrutando del Antiguo Testamento ante ciertas dificultades que encontramos, ¿no? En el encuentro de hoy vamos a comenzar con la primera clave que se resume en la siguiente cita: Dios es Espíritu. Juan 4:24. Esta es una cita tomada del Evangelio de San Juan, donde Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Jesús se acerca a esta mujer y después de un diálogo el Señor le dice: Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bien, algo así podemos decir también de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Biblia. Luego vamos a enviar un documento sobre la inspiración bíblica, pero la Iglesia afirma la autoría de Dios. Como Dios es el autor de la Biblia contiene un espíritu con mayúscula y los que la leen deben hacerlo en espíritu y en verdad. La Biblia contiene un espíritu con mayúscula y los que la leen deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto llevado al Antiguo Testamento significa que todo pasaje bíblico, sin excepción, incluido el Antiguo Testamento, tienen una interpretación espiritual. Todo pasaje bíblico transporta, entre comillas, un mensaje divino. Los padres de la Iglesia, que son de los primeros fundadores de nuestra fe, primeros cristianos con gran santidad de vida y una gran sabiduría en cuanto a la revelación, hacían una comparación y decían que así como cuando Jesús caminaba por Nazaret, nadie se iba a imaginar que detrás de sus vestidos, detrás de los velos de su carne, dicen los padres, se encontraba la divinidad de Dios. Del mismo modo, nadie se puede imaginar, pero detrás de palabras humanas se encuentra también la divinidad de Dios. Así sucede con la Biblia. Es el Espíritu Santo, dicen los padres, que se disfrazó de palabras. El Espíritu Santo se puso el vestido de palabras humanas. Ahora, ¿cómo se dan cuenta las personas que se cruzaban con Jesús de que Él era Dios? Porque tal vez nos hubiera tocado vivir en esa época y Jesús hubiera pasado al lado nuestro y no nos habríamos enterado. Ellos se daban cuenta de que Jesús era Dios cuando se vinculaban con Él, cuando lo seguían, cuando lo escuchaban, cuando aplicaban su enseñanza a su propia vida y se daban cuenta de que su vida se empezaba a transformar. Y ahí veían que había algo distinto en Él, algo de Dios, y que Dios estaba en medio de ellos. Análogamente, con todas las limitaciones pertinentes, es cuando comenzamos a vincularnos con el Antiguo Testamento o con la Biblia, a leerla, a estudiarla como estamos haciendo en este curso, y a aplicar su enseñanza, y empezamos a percibir unos frutos distintos que con cualquier otro tipo de libro. Esto es así porque detrás de las letras, como decían los padres, detrás del vestido, de las palabras, en cuanto nos adentramos, en cuanto nos vinculamos con la Biblia, descubrimos ahí a Dios esperándonos con un mensaje personal para cada uno. ¿Qué es la palabra de Dios en cuanto a Sagrada Escritura? La palabra de Dios son verdades eternas, venidas del corazón de Dios, expresadas en palabras humanas. Verdades eternas, venidas del corazón de Dios, que se expresan en palabras humanas. Dios inspiró a algunas personas con un carisma único, que se llama el carisma de inspiración bíblica, que no va a volver a suceder, para comunicarnos su mensaje, y lo hace a través de un lenguaje humano para que podamos comprenderlo. El Señor con su palabra nos dice lo mismo que le dijo el Padre al Hijo mayor de la parábola del Padre misericordioso: Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todas mis palabras son tus palabras y me comunico en tu lenguaje para que puedas comprenderme y podamos vincularnos cada vez mejor. Decía Orígenes, que es un gran biblista del siglo II, lo siguiente: que Dios escondió un significado detrás de cada página de la Escritura. Hay un significado detrás de cada página, detrás de cada texto, detrás de cada palabra, un significado oculto, o podemos llamarlo un sentido espiritual. Y se abre una aventura para nosotros de descubrimiento, de entrar en el texto, poder ahondar y sacar el tesoro, la enseñanza
y el sentido espiritual que la palabra de Dios tiene, incluido y sobre todo es más fácil en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar iluminar esta clave a través de un texto del Antiguo Testamento que está en el libro del Génesis. Es una historia muy linda, es la historia de Jacob cuando tiene un sueño en el Génesis capítulo 28, versículo 11. Paso a leerla. Dice: de pronto Jacob llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios, y el Señor estaba de pie junto a él. Le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Bien, vamos a ver entonces cómo nos ayuda este texto a iluminar esta clave sobre el sentido espiritual de la Biblia. Primero, hay un hombre llamado Jacob que iba de camino y frenó a pasar la noche en un lugar que parecía un lugar como cualquier otro. Así puede sucedernos a nosotros, que estamos de camino, pero frenamos en un lugar que es la Biblia. Ese lugar es el Antiguo Testamento. Parece ser un libro como cualquier otro. Después dice que este lugar estaba oscuro para Jacob. Era de noche, falta de luz, falta de claridad. Y Jacob se duerme en una piedra. Bien, para nosotros por momentos también este lugar del Antiguo Testamento puede resultarnos oscuro. Hay cosas que no vemos bien, no comprendemos. Y es un poco incómodo también. Nos resulta incómodo al intelecto por momentos. Y tercero dice que es ahí donde Dios se manifiesta a Jacob. En ese lugar oscuro, de pasada, en ese lugar, sin que él lo supiera, Dios estaba ahí. Y Jacob termina diciendo: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lo mismo puede sucedernos a nosotros si Dios quiere que nos suceda leyendo el Antiguo Testamento. Un descubrimiento, algo que viene de Dios en un lugar donde no lo esperábamos. No te abandonaré, dice el Señor a Jacob. Y bueno, me lo dice a mí, se hace la luz. Y podemos decir junto con Jacob: verdaderamente el Señor está en el Antiguo Testamento y yo no lo sabía. Es todo un mundo de comunicación que se nos va abriendo. Comentando este pasaje de Jacob, el santo cardenal Newman dice lo siguiente: hay dos mundos, el visible y el invisible, el mundo que vemos y el que no vemos. El mundo que no vemos existe tan verdaderamente como el que vemos. Existe realmente aunque no lo veamos. En torno nuestro existen objetos innumerables que van y vienen, que vigilan, actúan o esperan y que no vemos. Es otro mundo que solo los ojos de la fe alcanzan a ver. Bien, con el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Hay dos mundos, el visible, que son las palabras, las historias, las personas, los eventos que realmente acontecieron, es el mundo que se ve, y también hay otro mundo que es el espiritual, el invisible, que son mensajes que esperan ser descubiertos, verdades eternas, cosas que no pasan, escondidas bajo el velo de humildísimas palabras. ¿Cuándo descubrimos ese mensaje, esa verdad eterna detrás del vestido de la palabra humana? Hemos encontrado un tesoro. Uno de los padres de la Iglesia decía que el Antiguo Testamento es un campo, del cual está lleno de pequeños tesoros que uno tiene que ir descubriendo poco a poco. Entonces la Biblia fue escrita y nos llegó a nosotros hoy, no solamente para conocer la historia, esa es una parte mínima por la cual fue escrita, sino que la Biblia nos llegó a nosotros sobre todo para que tengamos un vínculo cada vez más hondo y más unitivo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice San Juan el objetivo por el cual él escribió el Evangelio en el capítulo 20, versículo 31. Estos han sido escritos, es decir, la vida de Jesús ha sido narrada para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre.
La afirmación que hace San Juan es que la Biblia ha sido escrita para que vivamos en la gracia de Dios. La Biblia ha sido escrita para que vivamos en el amor de Dios, en la bendición de Dios. Él se refiere al Evangelio, pero toda la Escritura es inspirada por Dios, incluido el Antiguo Testamento. Entonces hay dos niveles, dos sentidos que no se contraponen en la Biblia, sino que se complementan, que es por un lado el sentido visible o literal y por el otro lado el invisible o espiritual. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esto: según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido literal de la Escritura? El sentido literal es básicamente lo que dice. Si dice Moisés subió a la montaña, eso significa que realmente en la historia, un hombre llamado Moisés, que existió hace aproximadamente 3000 años, pongámosle, subió a una montaña llamada Sinaí. La mayoría de las cosas que relata la Biblia en principio sucedieron. Eso es un consejo que les dejo para también poder disfrutar, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario, en principio sucedieron esas cosas. Es todo un tema, ¿no? Ahora mucha gente pregunta, ¿sucedió lo de la serpiente? ¿Sucedió? Bueno, eso es un relato simbólico que enseña algo más hondo, que lo vamos a ir ahondando poco a poco, que es que Dios no introdujo el mal en el mundo. Pero bueno, fuera de esas historias del Génesis 1 y algunas que son bastante evidentes, en principio sucedió así, sucedió así. Bueno, eso por un lado, el sentido literal, que es muy importante y siempre hay que respetarlo. Ahora bien, ¿cuál es el sentido espiritual de Moisés subió a la montaña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá les voy a enseñar una técnica que saqué del Nuevo Testamento. Hace un tiempo estaba predicando un retiro sobre Moisés y me di cuenta que esta técnica la utilizaba Jesús. Fue un descubrimiento para mí durante la misa. Jesús en un momento dice, así como Moisés subió en alto a la serpiente, así también ustedes, ¿no? Entonces la técnica para ver cuál es el sentido espiritual se llama el así como, ¿no? Allá lo usé en este video, así como Jacob estuvo en un lugar incómodo pasando la noche, así nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces Moisés subió a la montaña. Así como Moisés subió a la montaña, yo también puedo subir a la montaña espiritual, que es la oración, y tener momentos de encuentro con Dios. Así como Moisés se apartó del mundo y subió a la montaña, yo también puedo apartarme de la vorágine del día a día y irme a lugares elevados y a un templo a encontrarme con Dios. Cada uno Dios le va a hablar a su modo, pero es el así como Moisés, así nosotros. Fíjense entonces que se trata de pasar de la letra al espíritu. Usamos el sentido literal, que se respeta, que es importante. Dios eligió esas palabras, esas personas, esos eventos, ese tiempo de la historia y no otro, para que nosotros los utilicemos como un trampolín y desde ahí nos elevemos al mundo del espíritu. Esto se va aprendiendo poco a poco, cada vez más, pero ya comienza a la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento pasar a ser parte de mí. Se trata de mí, esas historias, esos acontecimientos se actualizan para nosotros hoy y la palabra de Dios poco a poco nos va permeando, nos va dando una nueva mentalidad, nuevos criterios y nos va uniendo más con el Señor. Algunas preguntas que les dejo que ayudan a leer el Antiguo Testamento de modo más espiritual. ¿Qué me enseña de? Sería la gran pregunta, ¿no? Este texto que estoy leyendo, ¿qué me enseña de Dios? Este texto que estoy leyendo, ¿qué me enseña de mí? ¿Qué me enseña del mundo espiritual? Pueden haber otras preguntas, pero los dejo esta como disparadores para poder comenzar. Tomamos como ejemplo un típico caso que en general lo conocemos, que es el combate entre David, un simple pastor joven, y Goliat, un guerrero casi gigante, al cual David vence con la fuerza de Dios. Entonces, leemos el relato del combate entre David y Goliat en el cual David vence. ¿Qué me enseña este texto, esta historia a mí sobre Dios? Me enseña que así como Dios estuvo con David, así siempre va a estar a mi lado cuando tenga dificultades. ¿Qué me enseña sobre mí mismo? Me enseña que así como David fue valiente, yo no tengo que tener miedo y si estoy con Dios todo es posible.
¿Qué me enseña del mundo espiritual? Me enseña que así como hay enemigos en la batalla, como Goliat, también hay enemigos en el espíritu. Hay Goliats, entre comillas, que quieren combatir contra mí. Y así seguimos, haciendo preguntas a un texto, a una historia real, y empezamos a sacar enseñanza tras enseñanza. Todas se van enriqueciendo y se van llenando de sentido y de contenido espiritual muy relevante para nosotros, porque la Escritura se trata también de nosotros. El santo cardenal Newman, una vez más, comentando sobre el pasaje entre David y Goliat, dice lo siguiente. Dice, esta historia, la de David y Goliat, es útil para nosotros los cristianos, nosotros somos nosotros, porque nos pone ante los ojos nuestra lucha contra el mundo, contra el demonio. Apliquémonos todo esto, porque así sucede contra nosotros, para nosotros. Entonces fíjense, una historia del Antiguo Testamento me impacta y se vuelve significativa para mi vida hoy. Ese es un claro ejemplo de una historia que le sacamos este contenido espiritual. Y de repente toda la Biblia es así. Y de repente todos los enemigos son mis enemigos. El enemigo de Abraham, el enemigo de Elías, el enemigo de los macabeos son mis enemigos espirituales, como acá dice Newman. Y de repente las bendiciones que se derraman sobre Moisés, sobre David o sobre José, son bendiciones que el Señor también quiere derramar sobre mí. Y así. Bien, podríamos entrar en otros temas muy competentes que tienen que ver con esto, que se disparan inmediatamente, de cómo puedo estar seguro de interpretar bien un pasaje, porque bueno, tal vez que empiezo a divagar en el sentido espiritual de lo que me enseña a mí y de lo que me conviene a mí. Y ahí entra todo el tema del magisterio, qué es lo que enseña la Iglesia, la tradición, el credo, la misma Biblia contrastada y un montón de cosas más que nos quedan en el tintero para otra ocasión. El punto y la clave acá son claves. Se trata de buscar a Dios y su mensaje a través de historias, personas, acontecimientos reales. ¿Es la solución esta a todos nuestros problemas y dificultades del Antiguo Testamento? No, pero sí ayuda a disfrutarlo más. Y luego vendrán las otras claves que las 4 juntas se van a ir potenciando, y si leemos, si posamos nuestra pupila en el texto sagrado, van a ver por sus frutos cómo poco a poco y cada vez más disfrutaremos del Antiguo Testamento. Termino este encuentro con una cita de Jesús que dice así: busca el reino de Dios primero y lo demás se te dará por añadidura. Cuando leamos el Antiguo Testamento, recordemos estas palabras de Jesús. Busca el reino de Dios primero, el sentido espiritual en el Antiguo Testamento. Busca el reino y lo demás vendrá por añadidura. Es el Señor que nos invita en este vínculo a pasar de la letra al espíritu. Entonces, esta primera clave en la cual nos adentramos es la siguiente. Dios es espíritu, por lo tanto, los que leen la Biblia deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bien, les deseo un gran encuentro y lean la Biblia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás.